En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. I think you'd agree with me that many people in our world today are not content. Creo que van a estar de acuerdo conmigo que no todo el mundo está contento en estos tiempos. And that includes many Christians. Y eso incluye a muchos cristianos. And I suppose there are a lot of reasons why people are not content. Y puede que sean muchas las razones por las cuales una persona no esté contenta. But I think two major reasons for people not being content Creo que dos razones por las cuales las personas no están contentas. are that they are fearful or anxious, Tienen temor o tienen ansiedades, or they simply have not found a way to fulfill their wants and desires. o simplemente no han encontrado cómo satisfacer sus deseos. In the passages of Scripture that we want to look at this morning, Los pasajes que vamos a ver en esta mañana I think address those two issues, nos hablan sobre este tema: anxiety ansiedad and want. y deseos. In recent days, the policies of the United States toward immigrants has been in the news. En estos tiempos hemos escuchado noticias con respecto a temas migratorios And some of the unjust ways that our government has reacted toward immigrants y una de las formas que el gobierno ha actuado con respecto a inmigrantes has caused some fear and anxiety. ha creado temores y ansiedades. For other people, perhaps the threat of losing a job Para otra persona puede que sea el temor a perder el trabajo. has created fear or anxiety. Ha creado temor y ansiedad. There are lots of issues that we face in our world that concern us. Hay muchos temas en el mundo que pueden preocuparnos And oftentimes our response is one of being afraid. y una de las respuestas que nosotros damos es tener miedo And being consumed with anxiety. y siendo consumido por la ansiedad. And of course, for other people, they have not been able to find what ultimately fulfills them. Y para otras personas simplemente no han encontrado lo que les satisface a ellos en su vida. They seek more possessions, Buscan más posesiones, or to earn more money, tener más dinero or to have more friends, o tener más amigos. or maybe, again, a higher reputation. O una reputación mayor. But none of those things ever fulfills them. Pero nada de eso les satisface. And they try to fulfill desire after desire after Y desire. tratan de satisfacer con deseo tras deseo tras deseo. What we find, especially in Psalm 23, Lo que encontramos en el Salmo 23, the solution to those problems of anxiety and unfulfilled desire. la solución para las ansiedades y todos esos problemas. And although I want us to focus on Psalm 23 this morning, Y aunque quiero que nos enfoquemos en el Salmo 23 esta mañana, I want us to go forward in time about 600 years. quiero que miremos con una visión hacia el futuro de aproximadamente unos 600 años. And I want us to consider the words of the prophet Ezekiel. Y vamos a ver un poquito la palabra del profeta Ezequiel. And specifically Ezekiel chapter 34. Ezequiel 34. I think that there's a close relationship between Psalm 23 and Ezekiel 34. Creo que hay una relación paralela en ambos casos.
The prophet Ezekiel is speaking to the Jewish people who are about to be taken into exile. El profeta Ezequiel habló al pueblo de Israel que iban a ser llevados al exilio. And they're going to be taken into exile as a punishment for not keeping their promises to God. Iban a ser llevados al exilio como un castigo por no cumplir las promesas que Dios les dio a ellos. We're not going to study chapter 34, but I do want us to read through a good part of it. No vamos a leer todo el capítulo 34 de Ezequiel, pero sí vamos a leer algunas porciones de ese pasaje. In fact, we're going to jump back and forth a little bit between Ezekiel 34 and Psalm 23. Es más, vamos a estar saltando entre Ezequiel 34 y el Salmo 23. So, we'll see some of the problem that Israel faced as we begin reading Ezekiel 34. Así que vamos a ver algunos de los problemas que tenía Israel cuando leamos el capítulo 34. And as you'll see, this problem had to do a lot with their leaders. Y muchos de los problemas tenían que ver con los líderes. So, let me begin reading here in Ezekiel 34. Vamos a leer Ezequiel 34. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil. No cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan el rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. We see here that the problem that the nation has is that they don't have a good shepherd. Vemos aquí el problema que Israel no tenía buenos pastores. Their very leaders are treating their own people with injustice. Sus líderes están tratando a las personas con injusticia. And beyond simply not caring for the people, they're actually harming the people. Y en vez de cuidarlos, les estaban haciendo un gran daño. And you can imagine the fear and the anxiety of the people in this situation. Y puede ver el temor de la gente y la ansiedad que la gente tenía. Because their leaders aren't protecting them. Porque sus líderes no los estaban protegiendo. They're not providing for them. No les están proveyendo o cuidándoles. And of course, isn't that exactly what a shepherd should be doing for the sheep? Y no es ese el trabajo de un pastor hacer por sus ovejas. The primary responsibility of a shepherd is two things. El trabajo principal de un pastor son dos cosas. That shepherd needs to protect the sheep. Debe proteger a las ovejas. And also to provide for the sheep. Y también proveerles a ellas. So that no need goes unfulfilled. Para que no haya necesidad hacia ellas. And the sheep don't have to live in fear. Y las ovejas no tienen que vivir en temor. But it's the very leaders of Israel who are harming the people and who are not providing for them. Pero son los líderes los que están causando el daño. It's clear that the nation needs a good shepherd. Es claro que la nación necesitaba buenos pastores. But let's continue reading here and see what the solution to the problem is. Continuaremos leyendo aquí, Verse 7. versículo 7. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido
objeto del viaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas, para que nos les sirvan de alimento. The nation's leaders will be punished for their actions. Los líderes de la nación van a ser castigados por sus acciones. And it will be God who will step in and rescue his people. Y sería Dios quien va a llegar a rescatar a su pueblo. And later in this passage, we will see, again, specifically what God has in mind to rescue his people. Y vamos a ver más adelante cómo Dios va a rescatar. But I wonder if the nation, during this period of time, Y pienso qué pasaba en este momento de la historia. ever thought back 600 years to King David's time. Si las personas del capítulo 34 reflexionaron en lo que sucedió 600 años antes, en el pasaje del Salmo 23, donde David escribió. And I wonder if they, again, remembered the words of Psalm 23 Si recordaron las palabras del Salmo 23 and longed for such a leader, such a shepherd who is mentioned in Psalm 23. y si anhelaban por un pastor con estas características del Salmo 23. So let's go back to that psalm, Psalm 23, Regresemos al Salmo 23 and see exactly what kind of leader the nation needed. y miremos qué clase de líder necesitaba la nación, Who would be one who would relieve their anxiety, que estaba ahí para aliviar la ansiedad del pueblo, calm their fears, calmar sus temores and provide all that they needed. y proveer todo lo que necesitaban. Now, Psalm 23 for most of us is a familiar part of Scripture. El Salmo 23 es un pasaje muy conocido para nosotros, But we need to be careful that a passage that's so familiar doesn't lose its meaning to us. pero tenemos que tener cuidado de no perderle el sentido a lo que el pasaje está diciendo. Sometimes words that are familiar, we don't think about them anymore. Hay veces palabras que son muy conocidas para nosotros, hay veces no tienen esa importancia. We will read them and recite them, but not think about what the words mean. Simplemente las leemos, las memorizamos, pero no meditamos en su significado. Well, this morning, let's think carefully about what these words really do mean. Bueno, esta mañana vamos a meditar en esto, en estas palabras, su significado, And how they apply to us today. y cómo podemos aplicarlos hoy día a nuestra vida. Well, the psalm opens, and we read the psalm earlier in our service, El salmista, el salmo comienza, y lo leímos anteriormente, but it opens stating who indeed is the shepherd of the people. y nos dice con claridad quién es el pastor del pueblo. And of course it is God. Es Dios. And that alone should be the greatest assurance of the people. Y eso debe de ser el aspecto más seguro para el pueblo. And of course, if God is your shepherd, that should be the biggest assurance you could have. Y si Dios es nuestro pastor, eso debe de asegurarnos a nosotros tener tranquilidad. Especially in a world where fear and anxiety are around every corner. Especialmente en un mundo donde a la vuelta de la esquina hay temor, hay miedo. And a world that keeps offering us things that attempt to fulfill our desires. Y donde un mundo que nos quiere ofrecer cosas que quiere satisfacer nuestros deseos. To know that God is our shepherd means everything. Debemos de entender que si Jehová es nuestro pastor, eso es todo lo que necesitamos. And we must ask this question, who else would we want to be our shepherd? Y tenemos que hacer una pregunta, ¿quién más quiere que sea tu pastor?
I mean, who else would there be? Who else would we go to? ¿Quién más? ¿A quién más vamos a ir o a acudir? Who else can provide for us like our good shepherd? ¿Quién más va a proveer como nuestro buen pastor? Who else could protect us like our good shepherd? ¿Quién más nos va a proteger como nuestro buen pastor? And we must also ask ourselves, do we live like the Lord is our shepherd? Y la otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿vivimos como que si Dios es nuestro pastor? You know, it's one thing to say that the Lord is my shepherd, Una cosa es decir, Jehová es mi pastor, but it's quite another thing to actually believe it. y otra cosa es creer que Jehová es mi pastor. Now, the idea of believing something isn't just that I agree that it's true. La idea de creer no solamente es una idea. To believe something means I'm willing to act like it's true. La idea de creer es que debemos de actuar como que si fuese verdad. So if I really believe that the Lord is my shepherd, Así que si yo creo que Jehová es mi pastor, how I live my life should reflect that. como yo vivo mi vida debe de reflejar en mi diario caminar. If I say the Lord is my shepherd, Si yo digo que Jehová es mi pastor, but my life is lived in fear and anxiety, pero mi vida es una vida de temor y de ansiedad, or my life is lived in pursuit of possessions, money, and so forth to fulfill my desires, y mi vida simplemente se enfoca en las cosas materiales de este mundo y satisfacer mis deseos, I can't say that I really believe that the Lord is my shepherd. no puedo decir con realidad de que Jehová es mi pastor. So we need to, again, think seriously about whether we actually do believe that God is my shepherd. Así que debemos de pensar seriamente si verdaderamente Jehová es nuestro pastor, My provider, my protector. mi proveedor, mi protector. Notice, because the Lord is my shepherd, verse 1 continues on and says, I don't lack anything. El versículo 1 prácticamente nos está diciendo que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. I don't continue to want and want and want and am unfulfilled. Ya no es que tengo que tener una necesidad de aquello que tanto anhelo. All my needs are satisfied. Todas mis necesidades son satisfechas. And of course, not everything I desire and want, Lógicamente que no todo lo que deseo es lo que voy a obtener, but everything that I need. pero todo lo que necesito. I mean, again, do we really believe that our shepherd provides all that we need? ¿Ustedes creen verdaderamente que Jehová provee todo lo que necesito? If we do, we're not seeking to fulfill all of our needs in other things, other people, our possessions. Si creemos esto, entonces no tenemos que estar pendientes de lo que otra gente tenga o que lo que nosotros mismos queramos. And so we must ask, where do we find our ultimate satisfaction, our ultimate fulfillment? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿dónde encontramos nuestra máxima satisfacción entonces? Is it in our possessions? ¿Es en las cosas que poseemos? Is it in our money, our job, ¿Es en nuestro dinero, nuestro trabajo or whatever else it might be? o cualquier otra cosa? Or is it in my relationship with my shepherd? ¿O es en mi relación con mi pastor? Verse 2 El versículo 2 continues that the shepherd, again, provides pastures and quiet waters for us. nos muestra que el pastor nos provee el césped y las aguas. And we get a picture here of a very calm setting. Y nos muestra un lugar de tranquilidad. In other words, being in the presence of the good shepherd is being in a state of peace. Estar en la presencia de este buen pastor es un ambiente de paz y de tranquilidad. There's no continual wanting of things. No es como que queramos o deseemos más cosas. And there is protection for me. Hay también protección para mí.
And we see more of that protection in verses 3 through 5. Y vemos más de esta protección del versículo 3 al 4, al 5. Our shepherd guides us where we need to go. Nuestro pastor nos guía hacia donde yo tengo que ir. It guides us into places of provision. Nos guía a lugares de provisión. Guides us into places of protection. Nos guía a lugares de protección. And even in the darkest of times, and even in the face of evil, He's still there to protect us. Y aún en los lugares, en los momentos más oscuros de nuestra vida y temerosos, Él ahí está, guiándonos. And it's even in those difficult times that the psalmist says, I will fear no evil. Y es en ese momento de tinieblas donde el salmista dice, no temeré mal alguno. In other words, I'm not going to be anxious and fearful No estar ansioso o temeroso, because I'm under the protection of the Good Shepherd. porque estoy con la protección del buen pastor. And notice verse 5. He prepares a table for me in the presence of my enemies. Y el versículo 5 nos dice que Él adereza mesas delante de mis enemigos. This is quite a remarkable picture. Es un cuadro muy interesante. In times of fighting and warfare, En tiempo de guerra, people do not feel safe enough, nor do they think they have the time to sit down to a nice banquet. en tiempo de guerra la gente no se siente en paz o tranquila, y peor, ponerse a meditar o a reposar. Military troops, they eat, the bare minimum, and they eat quickly. Los militares cuando están en guerra comen lo básico y comen rápido. There's not time to sit down to a large meal. No hay tiempo para sentarse, disfrutar de lo que está en la mesa. But here, even in the presence of one's enemies, God prepares a banquet. Pero aquí, en medio de la persecución, en la angustia, Dios prepara un gran banquete. That's a sign of the protection and the peace that our shepherd provides us, even in the midst of a world in turmoil. Es una señal de que Él nos da la paz en medio de un mundo que se está derrumbando a nuestro alrededor. When I read these words, I can't help to think about the life of Jesus. Cuando leo este pasaje, no dejo de pensar en la vida de Jesús. Here was one who didn't have an easy life. Alguien que no tuvo una vida fácil. Jesus suffered much danger. Jesús sufrió muchos peligros. He was not wealthy. No era bienvenido. But yet I can't imagine a person who was less anxious and fearful than Jesus. Pero alguien que no estaba ansioso por las circunstancias. Who didn't seek after all the things of the world to fulfill his desires and wants. Que no buscaba las cosas de este mundo para satisfacer sus propios deseos. One Christian author by the name of Dallas Willard Un escritor cristiano llamado Dallas Willard was asked one time to give one word that he thought that best described Jesus. le preguntaron que dijera una palabra para describir de una forma mejor a Jesús. And the word that Dallas Willard gave to describe Jesus Y la palabra que Dallas Willard dijo was relaxed. era una persona que estaba relajada. Think of all the words you could choose to describe Jesus. Imagínate de todas las palabras que puedes utilizar para describir a Jesús. But Dallas Willard thought of Jesus as being a person who was without anxiety. Pero Dallas Willard describió a Jesús como una persona que estaba sin ansiedades, Who was content with what he had. que estaba contento con lo que tenía. And there's no anxiety, no want in No había Jesus. ansiedades ni deseos. Jesus is our model for how we should think about God the Father. Y Jesús es nuestro modelo, cómo debemos de pensar con respecto a nuestro Padre Celestial. And that the Father is our protector and is our provider. Y que nuestro Padre Celestial es nuestro protector y nuestro proveedor. In verse 6 of Psalm 23, En el versículo 6 del Salmo 23, the author David goes on to write,
David escribe that God's goodness and His love or His mercy will follow us every day of our life. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Again, we should ask ourselves, do we really believe that? Debemos de preguntarnos, ¿verdaderamente yo creo este texto? Do I believe that God's goodness and His love will pursue me throughout my life? Verdaderamente creo que el bien me sigue a mí todos los días de mi vida. It's one thing to say that. Una cosa es decir este texto. It's one thing to say, oh yeah, I believe God's love and goodness will follow me. Una cosa es decir, sí, yo creo que Dios me ama y que las cosas buenas me siguen. But do I live every day as if that's true? Pero vivimos esta verdad. If I really believe that God is good and that He's loving, Si yo creo que Dios es bueno y que es amor, and that God seeks to bring goodness and His love to my life, y que Dios muestra su bien y su misericordia hacia mí, well then, like Jesus, I can relax. so al igual que Jesús, debo de relajarme. I don't have to live in anxiety. No tengo que vivir en ansiedad, Again, no matter what bad thing might threaten me. sin importar la circunstancia o lo malo que nos pueda venir. And I can live in contentment knowing that God's going to provide all that I really need. Y puedo tener contentamiento porque sé que mi Dios va a proveer todo lo que necesito. So again, do we really believe that this is true? Así que una vez más, verdaderamente creo que esto es verdad. That God and no one else is my shepherd. Que Dios y nadie más es mi pastor. And that because He's my shepherd, that there's nothing that I lack. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. And that I don't have to be anxious in a world that threatens me on every side. Y no tengo que estar ansioso de todas las persecuciones o problemas que puedan venir a mi vida. And Psalm 23 ends with, and I think, a remarkable statement. El Salmo 23 termina con una frase maravillosa. It says, I will dwell in the house of the Lord forever. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. I don't think that this just refers to someday, sometime up in heaven I'll get to live with God. No creo que esto esté hablando de que un día allá en el futuro voy a estar allá en el cielo o en la casa de Dios. I think the idea here is that both now and forever, Creo que el significado es que hoy y por siempre estaré en la presencia de Dios. I, as one of God's sheep, will live in His presence. Yo como una oveja de Jehová moraré juntamente con Él, enjoying His provision and protection. disfrutando de su provisión y de su protección. This idea of the house of the Lord Esta idea de la casa de Jehová is an idea in the ancient world es una idea del tiempo antiguo that refers to the Father's house. que se refiere a la casa de Dios. And it wasn't a reference to a building. Y no era una referencia a un edificio. In the ancient world, people lived in clans, extended families. En el tiempo antiguo la gente vivía en comunidades. And of course, the male person at the head of that was really the father of the whole family. Y había en esas comunidades un patriarca. And the father's house was a way to signify the provision and protection that I would receive in that family. Y la idea es que si tú vivías en esa comunidad, tenías la protección y la seguridad de todas tus necesidades. And the father or leader of that clan was responsible to provide that protection and provide all that I needed. Y el padre o líder de esa comunidad iba a proveer todas nuestras necesidades. And so the ending of Psalm 23 Así que el final del Salmo 23 tells us that we as God's sheep
nos dice que nosotros como ovejas del Señor have the great privilege of living in His presence tenemos el gran privilegio de vivir en su presencia and thus experiencing all the provisions of His family. y tenemos la experiencia de las provisiones de Él And all the protection that comes from living in His family. y toda la protección que viene con vivir juntamente con Él. See, in the ancient world, there was nothing more tragic than to be outside of the family group. En el tiempo antiguo no había nada más trágico que vivir fuera de esa comunidad. This is why God has such a heart for the orphan. Es por eso que Dios tiene un corazón grande hacia el huérfano, Again, the child who doesn't have a family to protect and provide for him or her. el niño que no tiene una familia que lo cuide y lo proteja. And why God has a heart for the widow, Y Dios tiene un corazón grande hacia la viuda, who in that ancient world had no family to provide and protect her. que en ese momento de la historia no tenía alguien que la cuidara o la protegiera. And for the poor, Y por los pobres, who were often poor because they somehow found themselves outside of the family. y eran pobres porque muchas veces se encontraban fuera de esas comunidades. And two, God's heart for the immigrant, Y también el corazón de Dios hacia los inmigrantes, who because they're in a different country have found themselves outside of their family to que provide. también se encontraban fuera de su ambiente de familia por diferentes circunstancias. So this is a very meaningful phrase. Así que esta frase es una frase muy importante. And so to say that both now and forever I will dwell in the presence of the God who provides and protects Así que decir en la casa de Jehová moraré por largos días should chase away all anxiety and all wants. debe de remover todo deseo, toda necesidad de nuestra vida. I want us now to jump back to Ezekiel 34. Regresemos a Ezequiel 34. And I see some parallels between Ezekiel 34 and Psalm 23. Y encuentro algunos paralelos entre Ezequiel 34 y el Salmo 23. Let's begin where we left off in verse 11. Versículo 11 de Ezequiel 34. Así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado. Notice here we have, again, as in Psalm 23:1, that the Lord will now be their shepherd. Note que al igual que en el Salmo 23, en el versículo 11, dice que Jehová va a ser el pastor de ellas. And He will be the one to rescue them from their enemies. Y Él va a ser el que las va a rescatar de sus enemigos. And notice that toward the end of verse 12, Y mira al final del versículo 12, again, we have that theme of rescuing them from a place of darkness. la librará de todos los lugares en los que fueron como en tinieblas. So you think back to Psalm 23 and verse 4. Y puedes ver el capítulo, el Salmo 23, versículo 4. So even though one walks through a dark valley, Y aunque caminemos por un valle de sombra de muerte, the good shepherd protects them and guides them. el buen pastor está ahí, los cuida y los protege. And this is what God is telling His people here in Ezekiel. Y eso es lo que Dios está diciendo también en Ezequiel 34. Once more, we see protection and provision like we find in Psalm 23, 2 and 5. Una vez más vemos Dios protegiendo y cuidando a su pueblo, como en el versículo 2 y 4 del Salmo.
And we see that as we continue reading in verse 13. Y vemos ahora el versículo 13. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas. Vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas, y lo pastorearé con justicia. So once more, we see the protection and the provision of the Good Shepherd that we saw back in Psalm 23. Una vez más vemos la protección y el cuidado del buen pastor. Notice, again, the good pastures that God will lead them to. Vemos a los buenos pastos donde van a ser guiadas o llevadas. All the provisions. Todas las provisiones. And whether healing the injured and the sick. Y sanando al enfermo y fortaleciendo al débil. Giving strength to the weak. Dándole fortaleza al débil. And notice at the end of verse 16. Y al final del versículo 16. Unlike their corrupt leaders who treated them with injustice. Y a diferencia de aquellos líderes malos, God says, I will shepherd the people with justice. Dice, yo los cuidaré con justicia. Let's go down to verse 20. Versículo 20. Por eso así dice el Señor Omnipotente, yo mismo voy a buscar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado a coronadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo buscaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. Notice, God is going to shepherd his people through his servant David. Noten que Dios va a pastorear a su rebaño a través de el rey David. Now, you might be thinking, but David's been dead for about 600 years. Usted estará diciendo, bueno, pero David ya murió hace 600 años atrás. But I don't think here that Ezekiel is referring to David himself. Creo que Ezequiel no se está refiriendo de una forma directa a David como una persona, but rather a descendant of David. Más bien a un descendiente de David. One who's in the line of David. Uno que está en el linaje de David. And of course the people now would have understood that as the Messiah. Y la gente entendería esto como el Mesías. Right, the Messiah is the anointed one. El Mesías es el ungido. Remember, God had made a covenant with David. Dios hizo un pacto con David. And he promised that there would be one in his line who would sit on the throne of David and rule forever. Y le dijo que iba a salir uno de su linaje y que iba a reinar por siempre. And this was the hope of the people. Y esta era la esperanza del pueblo. And even though they are about to be thrown out of their country and go into exile, Y aunque en este momento iban a ser exiliados fuera de su país,
God is reminding them of his promise. Dios le recuerda de su promesa. That he will send a shepherd who will provide for them and protect them. Que iba a enviar a un pastor que les iba a proveer y los iba a cuidar. Let's finish reading this chapter. Terminemos de leer Ezequiel 34, Verse 25. versículo 25. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las liberaré de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. So again, we see the provision and protection that we saw in Psalm 23, verses 4 and 5. Una vez más vemos la provisión y la protección que da Dios a su pueblo, así como lo dijo allá en el Salmo 23. And of course, God kept his promise to the nation of Israel. Y lógicamente Dios mantuvo su promesa al pueblo de Israel. And although the Babylonians would come in and destroy Jerusalem and take most of them away to exile, Y aunque los babilonios llegaron y tomaron a los israelitas y los llevaron en exilio, prisioneros, and they faced the fear and anxiety of being thrown out of their country, y sufrieron lo que era ser expulsados fuera de su país y sus temores y ansiedades, and being under the oppression of the Babylonian Empire, y estuvieron bajo la opresión del imperio babilónico, wondering whether their needs would be met, pensando tal vez si sus necesidades iban a ser provistas o no. God protected them and provided for them, Dios los protegió, Dios les proveyó. and eventually brought them back to the land. Y tiempo después los trajo a la tierra de donde habían salido. But more importantly, many centuries later, Pero lo más importante que siglos después, he sent to them that good shepherd. y les envió a ese buen pastor. A good shepherd that we'll learn more about as we study the Gospel of John. Ese buen pastor que vamos a ver cuando seguimos estudiando el Evangelio de San Juan. And especially when we get to chapter 10 of John's Gospel. Cuando lleguemos al capítulo 10 de San Juan. And Jesus talks about himself as being a good shepherd. Y donde él habló de que Jesús era el buen pastor. I want you to remember Psalm 23 and Ezekiel 34. Quiero que mediten en el Salmo 23 y en Ezequiel 34. But for this morning and this week, Así que esta mañana y toda esta semana, I want you to remember that the same God who is the shepherd of the people of Israel, quiero que medite que el mismo Dios de Israel, the shepherd whom David wrote about, el pastor del cual David escribió, and that the prophet Ezekiel spoke to the people, y el pastor que el profeta Ezequiel habló al pueblo de Israel, that same shepherd ese mismo pastor is also our shepherd. es nuestro pastor. He's no less good, Él es el mismo, he's no less loving, no es
más amoroso hacia ellos y menos hacia nosotros. He cares about us every bit as much as he cared about his people in the Old Testament. Él se preocupa por nosotros como se preocupó por Israel. And it is only in him Y es solamente en Él that solutions to our fear and anxiety que exist. las soluciones de nuestros problemas pueden ser resueltos. It's only in him that the solution to our wants and desires are met. Solamente en Él nuestros temores y necesidades pueden ser solventadas. So the next time we're faced with news or situations that might cause us to be fearful or anxious, Así que la próxima vez que tú escuches noticias que pueden preocuparte o traer ansiedad, let's remember who our shepherd is. recordemos quién es nuestro pastor. And if we really believe he's our shepherd, we should rest content. Y si verdaderamente creemos que Él es nuestro pastor, regocíjese, Even in the face of those dangers. aún en medio de los peligros. And in those times that we find ourselves seeking after one thing after another to fulfill our wants and desires, En estos tiempos donde buscamos nuestros deseos, nuestras ansiedades, we need to again remember who is our shepherd, debemos recordar quién es nuestro pastor, who is the one who ultimately gives us fulfillment. quién es el que nos satisface verdaderamente. It's not the things of the world. No son las cosas del mundo. We've tried those, Ya tratamos esto and we've tried them over and over, y hemos buscado estas cosas una y otra vez and we've tried more of them, y buscamos más money, dinero, more things, más cosas and we're still left wanting. y todavía estamos como perdidos. But resting in the presence of Jesus Pero descansar en la presencia de Jesús is fully satisfying. es algo que nos satisface And it's in him we find our protection. y es en Él que encontramos nuestra protección. Let's pray. Oremos. Father, thank you for sending us Jesus, our shepherd. Padre, gracias por enviarnos a Jesús, nuestro buen pastor. Help us to be convinced that in him Ayúdanos a estar convencidos que en Él we need not be anxious or fearful. no tenemos que estar ansiosos o preocupados, No matter what evil we face in the world. sin importar el maligno que venga a nosotros. Help us to remember that in him we find our fulfillment. Ayúdanos a entender que en Él encontramos nuestra necesidad. All the things of this world leave us wanting. Todas las cosas de este mundo más bien nos mantienen con deseos, But in Jesus we find complete satisfaction. pero en Jesús encontramos una satisfacción total. Just as the woman at the well found Así como la satisfaction. mujer en el pozo encontró. Help us to live like we believe Jesus is our shepherd. Ayúdanos a vivir como que Jesús es verdaderamente nuestro pastor. And it's in his name that we pray. Y es en su nombre que oramos.